Ok, pues bueno, ahora sí comenzamos. Estamos por fin contigo, Daniel. Estamos casi terminando. Supuso ya casi el último día. Estamos a la última semana. Estábamos esperando este encuentro por todo el mes. Y gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos y quiero que nos cuentes un poco quién eres para las personas que están recién conociendo todo lo que es el mundo del tarot y Sí, cuéntanos qué vamos a hablar. mira, muy bien, gracias. Bueno, saludo a todos los asistentes. Nos hemos retrasado un poco porque no sé qué ha ocurrido, que creo que o es un sistema diferente o Zoom ha cambiado algo de la plataforma porque me han salido cosas diferentes a las habituales y por eso ha habido un poco de demora, ¿no? Bien, pues sí, yo junto a Encarna Sánchez, pues creamos hace ya más de 20 años la Escuela Internacional de Tarot LEMAT, que tiene representantes en distintos países, con la idea de crear unos métodos de estudio de tarot que permitieran a la persona pues, profundizar en este conocimiento y especialmente también en lo que llamaríamos el tarot terapéutico, ¿no? Del cual pues, hace ya muchos años que hablamos de él. Y entonces, pues bueno, el tema de esta exposición era las técnicas de la psicogenealogía, ¿no? Es el título que pusiste, ¿no? Sí, la Sí. psicogenealogía y las personas también que no saben qué es eso, ¿para qué sirve la psicogenealogía? Sí, bueno, primero tendríamos que definir qué significa y de dónde surge, ¿no? El término psicogenealogía surge de los trabajos de una psiquiatra francesa llamada Anne-Céline Schutzenberger, que en su, digamos, trabajo dinámica profesional se dio cuenta de que muchos de sus pacientes tenían unas problemáticas que procedían de su familia. Es decir, que eran comunes a otros miembros de la familia. Entonces ella acuñó este término que luego, pues bueno, hemos usado otras personas, ¿no? Psicogenealogía se entiende como un tipo de psicología o de terapia en donde no solamente estudiamos a la persona, sino la relación que ella tiene con sus antepasados, con su familia, ¿no? Es lo que se llama también terapia transgeneracional, de la cual, pues, por ejemplo, Bert Hellinger creó el sistema de constelaciones familiares, que surge precisamente a partir de esta terapia transgeneracional. Pero hay también otros sistemas que surgieron de la terapia transgeneracional, como es, por ejemplo, el árbol genealógico, como es el renacimiento, que creó Leonard Orr, y bueno, hay toda una serie, digamos, de terapias que son hijas de esa idea. O sea, la idea principal que nosotros hemos heredado, somos transmisores de unas pautas de comportamiento, de unos traumas o de unos conflictos que son familiares y se reconocen porque se repiten. Es decir, dentro de la familia pues se van repitiendo una serie de situaciones similares. Eso es lo que saca a la luz la idea de que hay una especie de transmisión de información o de energía de la cual tenemos que desprendernos o tenemos que sanarnos. Por tanto, es una terapia realmente sanadora. Bien, la aportación nuestra en este campo fue el uso o la combinación del tarot de Marsella a este tipo de terapias. Entonces, bueno, nosotros hace ya casi 20 años, uno de nuestros libros es este que os enseño, que es Tarot y constelaciones familiares, que publicó Ediciones Océano, y que, bueno, es un libro que detalla, digamos, paso a paso, cómo hacer una constelación familiar con el tarot, cómo hacer una terapia de regresión, una terapia de renacimiento, un árbol genealógico, es decir, explica en detalle todas y cada una de esos sistemas o de esas técnicas. La cuestión en común de todas ellas, para terminar esta especie de introducción, es la siguiente. La persona vamos a dirigirla hacia encontrar la causa, el origen, de dónde vienen las cosas. Y cuando hallamos esa causa, ese origen, la persona de repente comprende, ¿no?, el por qué está pasando todo eso. Entonces entra en una dinámica de sanación, puesto que al reconocer la causa se modificará también el efecto. Entonces no solamente es una sanación para uno mismo, sino también para los propios descendientes, porque se considera que como todo esto es una especie de árbol, si la persona sana una parte de ese árbol, el resto también se sana. Es decir, todos los descendientes no van a repetir más esa situación porque ya se ha producido una curación, una sanación, ¿no?, del árbol.
bueno, también informar o disculpar a Encarna que tenía hoy que participar, pero por ciertos temas de salud no son graves, no son preocupantes, pero ella no se encuentra indispuesta y prefiere pues no tener que hablar y forzar la voz porque todavía está un poco delicada de la voz. Pasó un periodo, lleva como cerca de un mes, a pesar de que ella pues va hablando y demás, pero lleva cerca de un mes con unos problemas digamos, de voz y, bueno, está ahora recuperándose, ¿no? Digamos. Entonces, me ha pedido que fuera yo el que hiciera esta exposición. Daniel, ¿podríamos por favor hablar un poco sobre cuán efectiva es hacer una de estas constelaciones familiares y cuánto dura o es que hay que hacerla repetidamente? ¿Una vez que se hace, una vez se sana todo o no? Depende del caso. Hay casos en los que en una sola sesión ya se solucionan muchas cosas y hay otros casos en que hacen falta varias sesiones. Hay que tener en cuenta que, claro, no es lo mismo una familia estructurada que una familia desestructurada, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy diferente esto. No es lo mismo, por ejemplo, una familia donde la persona pues, ha tenido sus padres, una relación más o menos normal, que una persona que ha sido huérfana, que los ha perdido. En fin, hay muchas circunstancias, ¿no? Hay muchas situaciones. Entonces, cuando existe un tema de una muerte, existe un tema de un aborto, existe un tema de un desengaño, etcétera, etcétera, todas estas situaciones, digamos, aparecen, ¿no? Entonces, la constelación familiar es un sistema de los muchos que hay unos cuantos, de psicogenealogía. La constelación familiar lo que hacemos es ver todo el panorama, es decir, hermanos, padres, parejas, todo lo que ha consistido en relaciones de la persona. Y en consecuencia, pues claro, ahí van a aparecer un poco el historial, ¿no? El historial familiar, el historial de vida de la persona. No solamente personas vivas, sino también fallecidas. El tema de constelaciones familiares nosotros, como digo, lo practicamos con el tarot porque partimos de uno de los sistemas que se practica en la terapia sistémica de Bert Hellinger, donde lo que es más conocido es el psicodrama, cuando varias personas asumen el papel de un miembro de la familia, entonces establece unos diálogos. Pero hay otro sistema, que es la terapia individual, donde el terapeuta utiliza muñecos y entonces le pide al consultante que coloque los muñecos que cada uno representa a una persona de su familia en una posición determinada. A partir de la manera en que se colocan esos muñecos, el terapeuta empieza ya a interpretar por qué la persona ha colocado esos juntos, por qué ha colocado aquel separado, por qué uno lo ha colocado arriba y otro abajo. Y entonces nosotros, en un determinado momento, decidimos sustituir los muñecos por las cartas del tarot de Marsella. Y con unos resultados espectaculares. Hasta tal punto que eso dio lugar a escribir este libro que he citado antes, Tarot y Constelaciones Familiares, que ya es el fruto de toda una labor terapéutica anterior. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que también hacemos lo mismo, es decir, la persona va a tener que colocar la carta que representará a cada persona en una posición determinada. Pero claro, la persona no sabe dónde colocarla, se deja llevar por sus sensaciones. Pues a mí me da la sensación de que esta carta la voy a colocar más lejos, esta la voy a colocar aquí abajo. Depende de cómo las coloque, esto va a tener una interpretación. Es decir, vamos a entender por qué ha colocado esa carta en tal lugar y por qué ha colocado la otra en otra parte. Todo eso está perfectamente sistematizado. Sabemos exactamente qué significa las diferentes posiciones de las cartas. Ocurre también que a veces hay personas que o ya han hecho la terapia o ya saben cómo funciona el sistema y entonces su mente consciente trata de ordenarlas, colocarlas en su lugar correcto. Aún en ese caso, como el inconsciente siempre se manifiesta, va a aparecer ahí una alteración. Es decir, lo que vamos a observar es de que cuando la persona plantea las cartas en una constelación, hay alteraciones del orden, porque hay unas pautas de un orden como tendrían de ir de forma ideal. Cada orden significa de que es el rol, el papel que juega cada persona en cada familia, ¿no? Por poner un ejemplo, ayer estuvimos haciendo un taller práctico de lecturas aquí en Barcelona. Una persona que tiene mucha experiencia, que sabe perfectamente cómo va, estaba realizando una lectura. Y en un determinado momento
coloca un grupo de cartas hacia un lado y otro grupo de cartas hacia el otro lado. ¿Sí? Él estaba preguntando por ella y la relación con su trabajo, porque las constelaciones no solamente es preguntar por la familia, también uno puede preguntar por un grupo laboral en el trabajo o puede preguntar por un grupo de amigos. Bien, entonces ella en ese planteamiento resulta que, claro, está poniendo unas cartas en un lugar y ella se separa del trabajo. ¿A dónde lleva todo esto? A una falta de empatía. Es decir, esa persona sale en todo el tema de la terapia que resulta que tenía una actitud, además era la jefe, es jefe. Entonces, claro, tiene una actitud ante los empleados de muy estricta, de ordenar esto que hay que hacer, tal y cual, y establecer ahí unas normas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay una distinción, dice yo y el trabajo, o los trabajadores. Es decir, que yo estoy apartada de los trabajadores. Entonces, lo primero que le dijimos es, bien, tú tienes que tratar de desarrollar empatía, porque esto no es normal, si no esto va a generar problemas. La persona lo entendió, ¿no? Es decir, que tienes que, por ejemplo, pues preguntarle por sus cosas personales, cómo les va el tema de la salud, de su familia, interesarse por su vida personal, aunque sean simplemente empleados. Porque eso es generar una empatía, generar, digamos, un vínculo emocional y afectivo con las personas, independientemente de creer que uno es el jefe y el otro son los empleados. Porque si existe ese vínculo, llegará el momento en donde precisamente el jefe sacará el máximo potencial de los empleados, porque ellos se van a involucrar, porque también sentirán esa misma empatía, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, esta persona sabía exactamente cómo debían ir colocadas las cartas, pero el inconsciente las separa. Y entonces dice, no, es que, claro, yo las separé para hacer una foto. Digo, pero ¿no te das cuenta que eso no tiene ningún sentido? No tiene ningún sentido separarlas para hacer una foto. Si tú puedes hacer la foto exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, eso es porque el inconsciente siempre habla, siempre se manifiesta. Y entonces, claro, uno se fija en pequeños detalles, a veces en detalles muy sutiles, en donde la persona coloca la carta solo ligeramente por encima de otra. Entonces dicen, no, es que tú no estás tratando a esa persona de igual a igual. Tú te sientes superior, porque tu carta la has colocado a un nivel más alto. Bien, entonces con el sistema de constelaciones lo que hacemos es que le proponemos a la persona un cambio de ubicaciones. Mira, ¿qué te parece si cambiamos la posición y lo hacemos de esta otra manera? Y entonces hay personas pues, que bueno, pasan por un proceso, esto no es automático, esto es un proceso de toma de conciencia que requiere su tiempo. Por eso decías, en una sesión, bueno, a lo mejor hacen falta varias, ¿no? Porque es un proceso esto. Se nos da con frecuencia que, por ejemplo, cuando hay una persona que ha tenido una ex pareja, ¿no? Yo lo quiero ver muy lejos, yo no quiero estar cerca, no quiero que esa carta esté cerca de la mía, ¿no? Entonces, claro, eso requiere todo un proceso en donde la persona vaya tomando conciencia de la necesidad, esto sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay hijos de por medio, pues es necesario que no apartar a los hijos de los padres. Es decir, tú te puedes estar separada de una relación, pero tú no puedes impedir a tus hijos que sigan teniendo un vínculo correcto con su progenitor, ¿no? Y bueno, a veces se da este caso, ¿no? La carta la alejan muy lejos. ¿No te das cuenta que si la pones tan lejos, sí, tú la sientes lejos de ti, pero es que al mismo tiempo estás apartándola de tus hijos, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, bueno, es un tema realmente fascinante de cómo el inconsciente se manifiesta a través de las posiciones. Y entonces le proponemos a la persona una solución de colocar las cartas en unas posiciones determinadas para que exista un orden. Es decir, la constelación familiar es un orden perfecto, el rol que va a tener que jugar cada persona. Es muy frecuente hoy en día que los padres tratan a los hijos como hermanos, como amigos, e incluso esto a veces provoca el caso inverso, que los hijos empiezan a dominar la vida de los padres. Esto es una alteración de la constelación familiar, porque hay la jerarquía que debe existir en ese tipo de relaciones. Antiguamente, pues todos tenían mucha veneración hacia los antepasados, las tribus siempre tenían el consejo de ancianos, ¿no? Fijamos lo que pasa hoy en día.
la persona mayor se las desprecia. Ah, tú no sirves para nada, tú ya eres muy mayor, ¿no? Entonces, claro, estamos invirtiendo el orden porque estamos negando la experiencia del mayor. Sí. Daniel, yo he estado presente en la versión de personas representando y también hay Sí, otra versión de los palitos que se llaman víncores, creo. Y, por ejemplo, cuando están las personas haciendo una constelación, lo que se ve es que hay algunas que se echan o que miran abajo y eso representa fallecidos. ¿Cómo se hace con las cartas de ese caso, de mirar abajo, mirar arriba? ¿Cómo puedes determinar eso? bueno, claro, hay que preguntar a la persona, digamos, por todas las personas de su familia, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nosotros nos fijamos mucho en la posición de las miradas. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de la estrella, vemos una mujer que está mirando a un lado, ¿no? Entonces resulta que, claro, a veces se puede dar el caso de que hay una persona que omite el nombre de algunas personas que pueden estar fallecidas. Entonces resulta que, claro, al colocar las cartas, por esto es una información muy útil que nos da el tarot, entonces ocurre que aparece una carta donde, como este caso de la estrella, una figura está mirando a un espacio vacío, ahí no hay nadie. Entonces hay que decir, bueno, y esta persona no tenía a otro familiar o a otra persona con la que estaba muy unida. Y entonces puede surgir el tema, es que tenía una pareja pero falleció. Entonces hay que colocar otra carta para ella, porque la idea es de que todas las miradas se encuentren y no haya ninguna mirada al vacío. Entonces, de ahí surge esto que tú dices, que, claro, ¿cómo sabemos si hay alguna persona que falta? Bueno, las mismas cartas nos lo dirán a través de las miradas de los personajes. Hay cartas que miran a la izquierda, otras miran a la derecha, otras miran de frente, pero las que miran a la izquierda y a la derecha y no hay ninguna carta a su lado, es decir, miran un espacio vacío, significa que esa persona, pues claro, tiene a alguien que necesita. También ocurre a la inversa. Es decir, una carta que mira hacia el futuro, bueno, el futuro no hay nadie. Claro, pero a lo mejor le está indicando es que esa persona necesita tener a alguien a su lado, necesita una pareja o necesita una persona que le ayude, etcétera, etcétera. Entonces, claro, también le indica no solamente lo que hay, sino lo que necesita también. Claro. Sabes que necesito que me aclares una figura que es cuando hay personas que quieren ver el tema de la jerarquía. Sí. En las cartas se puede ver quién es papá, quién es hijo, quién es abuelo con las figuras mismas. ¿Hay representantes de esos personajes específicos? Sí, efectivamente, claro que sí. Mira, por ejemplo, vamos a ver, cuando vamos a buscar la raíz, ¿no? Quizá de algo, ¿no? La carta del emperador es la carta que nos habla del padre. La carta de la emperatriz, la carta nos habla de la madre. La carta del ermitaño nos estaría hablando de un abuelo, ¿no? Y la carta del papa nos estaría hablando de un tío o de un padre adoptivo. Porque, claro, esta es la otra cuestión. En las constelaciones familiares pueden surgir dobles parejas, ¿no? Es decir, padres biológicos y otros adoptivos. O segundas nupcias. La carta del Papa también puede representar a esa segunda pareja, ¿no? Esto pasaría igual con la papisa, pasaría lo mismo en caso femenino, en donde, claro, no es el padre o la madre biológico, pero sí que es otra persona que asume el rol de padre o madre. Y bueno, ahí hay que ver también dónde coloca la persona esas cartas, ¿no? Es decir, cómo las vive, ¿no? Y Daniel, cómo es que se puede hacer esto grupalmente? ¿Se puede hacer también por Zoom o necesita ser presencial? ¿Cómo es que trabajan No, ustedes? eso se necesita hacer presencial. Okay. Presencial, sí, sí. Más que nada por el hecho de que, claro, la persona tiene que tener las cartas delante de sí y ella misma distribuirlas de la forma que ella sienta. Entonces, claro, esto es mejor hacerlo en persona. Entonces, mejor hacerlo en persona. Todo lo que son las distintas técnicas del tarot terapéutico se pueden enseñar. Por Zoom se pueden enseñar. Pero se pueden dar ejemplos enseñando. Pero practicar en una consulta directa, esto es mejor a nivel presencial. Es mucho mejor. Otra cosa es unas lecturas que podríamos llamar más normales. Estas sí que se pueden hacer
por teléfono, por Zoom, a distancia, sin problemas, ¿no? Pero lo que son las terapéuticas siempre es preferible que haya un contacto cercano, ¿no? Sí. En el caso Claro. de que digamos, se diagnostique o se encuentre un problema, digamos, un papá ausente, un hijo ausente, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, claro, esto es algo mágico, ¿no? Que se basa en el sistema de constelaciones familiares, que es la posición. O sea, cuando nosotros cambiamos la posición, cambiamos el orden, lo que ocurre es de que la persona es como si de repente tomara una conciencia de que, yo tengo que ocupar mi lugar, yo tengo que estar en esta posición, en este orden. Y esto es como una especie de reconocimiento que tiene la persona. Esa ubicación y reconocimiento es un gran paso en la sanación, porque la persona se da cuenta de cuál es el papel que tiene que jugar. Quizá la persona ha estado acostumbrada a decirle a sus padres o tratar de dirigir su vida y decir a su padre o a su madre lo que tienen que hacer. Y cuando hace la constelación dice, yo tengo que respetar sus decisiones y su vida. Yo no puedo decirles lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando la persona ve ese cambio de posición y de orden, surge esa conciencia de, es que yo tengo ahora que actuar de otra manera. Y esto es, digamos, lo que se persigue, ¿no? Con el sistema de constelaciones. Hay otras terapias también, porque cada una sirve para una función. Una de las terapias que nos gusta mucho es lo que se llama la del renacimiento. Nosotros tuvimos la ocasión de conocer en persona a Leonard Rohr, que fue el fundador de la terapia del Renacimiento, ¿no? Una persona además maravillosa, es decir, en el trato humano a mí me encantó, ¿no? Bien, resulta que Leonard Rohr, para los que no lo conozcan, inventó un sistema llamado Renacimiento o Rebirthing. En el sistema de Rebirthing, él lo que hacía era colocar a una persona en una piscina, sumergirla en el agua y hacerle revivir el momento de su nacimiento. Porque resulta que se dio cuenta de que habían personas que tenían un trauma que se arrastraba desde el momento del nacimiento. Entonces, ¿cómo hacerles nacer por segunda vez? Bueno, inspirándonos en esta fórmula, nosotros creamos una lectura de tarot llamada la lectura del nacimiento, que se compone de 4 cartas: la concepción, el embarazo, el parto y la primera infancia. Entonces resulta que a través de ese sistema podemos descubrir qué es lo que la persona ha creado en ese momento, porque hay que pensar que nosotros no solamente creamos nuestros traumas y nuestros miedos a través de los primeros años de vida, sino también en el propio embarazo de nuestra mamá. Si la mamá tiene muchos miedos durante el embarazo, esto puede pasar al bebé. Entonces, bueno, hay muchas circunstancias aquí. Un hijo no deseado, el hecho de que haya un padre o una madre ausente. Todo esto puede salir en ese tipo de terapia. En terapia del renacimiento sirve para encontrar por qué una persona tiene un rechazo irracional hacia su padre o hacia su madre cuando resulta que en su memoria no tiene ningún tipo de recuerdo doloroso. O la persona tiene un miedo injustificable o tiene un estado de ansiedad que no sabe responder porque no tiene estrés. O bien encuentra de que esa persona pues tiene algún tipo de alergia o de aversión a algo. Esto es muy normal, que la persona tiene una aversión a las abejas, a unos insectos, a lo que sea, y la persona no recuerda nada, pero posiblemente a través de ese sistema, que es de alguna manera una regresión, se encuentra el por qué la persona vivió un trauma, mejor dicho, una situación que ella convirtió en trauma porque no la comprendió. Entonces, cuando nosotros entramos en una fase de comprensión, los traumas pueden ser sanados, porque los traumas son simplemente una falta de comprensión de algo que nos sucedió o algo que interpretamos equivocadamente. Hay una pregunta que me acaban de mandar por WhatsApp y dice, Sí. ¿podrías comentar un poco si es que el tema de tener en la familia alcohólicos o personas adictas a alguna sustancia también tiene que ver con esto? Totalmente, totalmente. Es decir, cuando hay una situación, sea cual sea, pueden ser muchísimas, porque es el alcoholismo, los suicidios, la ruina económica, las roturas de parejas, hay miles de casos. Pero cuando hay un caso que se repite con frecuencia dentro del árbol genealógico, por eso es otra terapia, ¿no? El árbol genealógico.
nos permite averiguar el origen, la causa. La causa puede venir de muy lejos, puede ser de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, puede ser de cualquiera. Pero en ese sistema lo que vemos es de que efectivamente hay una situación que se repite con frecuencia. Hay un tema también interesante al respecto, y es que a veces nos encontramos que situaciones similares se producen en el árbol materno y el paterno. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que una situación parecida esté en las dos ramas, cuando no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegamos es que, bueno, hay una cierta afinidad vibratoria que hace que la persona que tiene que vivir determinado hecho se va a reunir con personas de similares experiencias o vibraciones. Entonces, claro, si resulta que yo en mi familia he tenido determinadas problemáticas, que mi padre pues no me ha tenido en cuenta para nada, que he tenido un conflicto muy grande, puedo encontrar yo a una pareja en donde esta pareja, su madre, ha tenido exactamente la misma actitud. Entonces, es que yo con mi padre tenía este problema. Pues yo lo tenía con mi madre. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una reunión de personas que se van a ayudar mutuamente para comprender exactamente ese papel que han jugado, ¿no?, los padres. Entonces, es un tema, como digo, bastante curioso, que en el árbol genealógico hay a veces situaciones similares en dos ramas familiares que en teoría no tendrían nada que ver. Y bueno, a esto va ese punto que habíamos hablado ya en varias entrevistas, Daniel, que me gustaría que lo vuelvas a comentar cuando hablábamos de situaciones difíciles, de parejas tóxicas. ¿Qué es lo tóxico en una relación en tu visión? Bueno, para mí lo tóxico es cuando se pierde el respeto, ¿no? Es decir, cuando se pierde el respeto, podemos decir que hay una agresión, puede haber una agresión. La agresión puede ser tanto verbal como física, ¿no? Eso es un límite, podríamos decir que es una línea roja que no se debe permitir, ¿no? Es decir, muchas veces las relaciones tóxicas precisamente se producen para que la persona víctima aprenda a respetarse y a hacerse respetar, para que ella sea capaz de tener la autoestima suficiente para que nadie se le imponga. Entonces, bueno, de ahí vendría, digamos, también una especie de aprendizaje del por qué esa persona está en esa vida. Nosotros esas personas tóxicas las llamamos entrenadores, ¿no? Bueno, nosotros no los llegamos a conocer, pero ahí tenemos a Diana Campo desde Bogotá, desde Colombia, que ella sí que lo conoció, un gran maestro colombiano, Gerardo Smedling, ahora ya traspasado, que él usaba ese término, me parece genial, ¿no? Porque de esa manera no se juzga, no se condena, sino que dice, no, esta persona, digamos, no es una mala persona, sino que es alguien que viene a enseñarme alguna cosa. Es decir, es como un entrenador, me pone las cosas difíciles para que yo me haga más fuerte. Y de la misma manera que el entrenador en un gimnasio nos va a poner una serie de máquinas, de ejercicios, de esfuerzos, y dice, bueno, me está poniendo aquí mucho esfuerzo, pero sabemos que es por nuestro bien, porque es para el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Pues entonces esto es lo mismo a nivel psicológico. Los entrenadores cumplen esa función. Las relaciones tóxicas, nosotros tendemos a rechazarlas. No me gusta, fuera, ¿no? Pero si no existe un trabajo de comprensión, o eso que decía yo, de tratar de respetarnos y de que los otros nos respeten, abandonar una relación tóxica lo único que conseguirá es atraer a nuestra vida a otra relación parecida. Entonces, como decía antes, cuando se repite algo es porque no lo hemos comprendido. Porque la vida nunca repetirá una situación que ya haya sido comprendida. Cuando se repite algo es porque tenemos una asignatura pendiente. Sí. Okay, voy a leer una pregunta. Y primero, Diana, ¿podrías habilitar tu micrófono? Y bienvenida, qué bueno que estés por acá, no sabía que eras parte de la historia. Hola. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí, claro. Bienvenida. ¿Tú has conocido a quién? ¿A qué maestro es, Daniel? Gerardo Smedling. Sí. Bueno, él justamente falleció poco antes de empezar a ir nosotros a Colombia a dar clases. Exacto.
Entonces, bueno, teníamos también un amigo común que también falleció no hace mucho, que era Fernando Marcún, que, bueno, también nosotros tuvimos mucha relación con él. Súper, wow. Bueno, ¿puedo leerte una pregunta? Que Puesto, no. vamos a tener en anónimo porque es un varón que tiene 23 años y dice, yo estoy en una relación ya hace 7 meses donde todo el tiempo encuentran en que yo soy el culpable y no puedo salir de esta relación. Mi novia ha logrado ponerme en un papel de culpable y cada vez que terminamos no pasan unos días y vuelvo con ella. Parece que me gustara el dolor. ¿Qué hago? O sea, entiendo de que su novia le está acusando a él de algo, ¿no? Le está adquiriendo a hacer sentir culpable. Claro, esto es una cosa bastante frecuente donde echamos las culpas siempre a los demás. Es decir, que vemos que todos los problemas que nos pasan es por lo que ha hecho otra persona, sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que nos sentimos mal por lo que está sucediendo. Porque resulta que, claro, una cosa es el estado o evento que está sucediendo y otra el estado interior. El estado interior puede corresponderse o no con lo que está sucediendo. Es decir, una persona en un entorno hostil podría, sin embargo, estar calmado, ¿no? Tratar de estar sereno. Entonces, ¿qué significa? Que el entorno no tiene la culpa, ¿no? Entonces, la persona es la que está reaccionando o no a eso. Entonces, cuando una persona dice tú eres culpable, ¿no? De hecho, primero hay un juicio, la está juzgando. Es decir, está considerando que está haciendo algo con la que ella no está de acuerdo, ¿no? Entonces yo entiendo de que en este caso, pues claro, cada uno tendría que recapacitar acerca de, bueno, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que está sucediendo, que está llevando a ese conflicto, ¿no? En esa relación. Puede ser que haya algo por parte de los dos, porque él quizá está teniendo una actitud en la que no es consciente, no se da cuenta, y la otra persona, digamos, se molesta o le sabe mal algo, ¿no? Pero claro, desde luego, aquí es algo que seguro que los dos tienen que aprender de esto. Y esto solamente se puede arreglar a través del diálogo, ¿no? Hablando sinceramente y claramente, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me hace sentir mal, ¿no? Y a partir de ahí seguramente se pueden aclarar muchas cosas. Desde luego, culpabilizando a alguien no vamos a solucionar nada. Culpar a alguien significa de que estamos partiendo de la idea de que el otro está cometiendo un error. Exacto. Entonces, claro, si yo digo, tú estás cometiendo un error, realmente es mi juicio, es mi forma de ver las cosas. Porque, claro, puedo estar equivocado. A lo mejor la persona no se está equivocando. Eso es mi juicio, mi concepto, ¿no? De considerar que eso que está haciendo está mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que haría falta en este caso que tú planteas, este caso que este hombre está planteando, pues desde luego hablar con la persona, ¿no? Y hacerle entender, digamos, eso, ¿no? De qué es lo que puedo mejorar, cómo te sentirías mejor en la relación, en fin, a través del diálogo, que si no, si se callan y no dicen nada, eso no se va a solucionar. Daniel, pero yo tengo mucho en consulta casos similares donde hay parejas que uno se da cuenta, tal vez sí quiere cambiar, el otro dice que quiere, pero en realidad siguen en esa dinámica. Y el que toma más conciencia, en caso como tú hablas del entrenador y el maestro, ¿tú crees que Sí, por lo menos, o sea, tomando más conciencia a medida que pasa el tiempo, eso puede cambiar o pueden usar alguna? mira, sí, totalmente. Cuando una persona toma conciencia de algo, la relación con el entrenador cambia. O una de dos, porque ese entrenador se marcha de nuestra vida, o bien porque él cambia de actitud. Pueden pasar las dos cosas. Pero desde luego, al tomar conciencia, al comprender las cosas, la relación ya no será igual. La relación con el entrenador va a modificarse. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, cada caso es distinto. Antes comentaba yo el tema del maltrato, ¿no? Psicológico, físico, es debido a la falta de respeto. Entonces, claro, ahí hay que poner también sobre la mesa la idea de ese respeto. Y si la persona no, aún así, no se corrige, pues claro, entonces no queda más remedio que una separación. ¿Sí? Porque, claro, a veces hay situaciones que no tienen arreglo.
¿Por qué? Porque una de las dos personas no pone nada de su parte. Entonces, generalmente en estas situaciones, la propia vida ya se va a encargar de poner a las personas en su lugar, generalmente. Pero ¿cómo se puede distinguir eso que tú nos habías aconsejado de no cortar algo que no has terminado de aprender para que no se repita? En este caso de este joven, por ejemplo, ¿tendría que seguir hasta no poder y él tomar la decisión de irse? Bueno, ahí la clave está en cuando la persona llegue a un estado interior de pase lo que pase, yo no me voy a sentir mal. ¿Sí? Okay. Es decir, si esta persona a mí me dice que yo soy el culpable, entenderé que es su juicio, que es su pensamiento. Pero yo no me molesto o yo no me siento mal con esas palabras. Aquí la clave está en saber si esta persona, cuando le dicen que es culpable, eso le hace sentir mal. ¿Sabes? Porque entonces, claro, ahí significa de que hay algo que tiene que corregir o tiene que comprender en esa situación. Eso es como si una persona pues, le dice a otra que es tonta y la otra persona no se da por aludida, la palabra no tiene valor ninguno. Es decir, las palabras, los insultos incluso, que una persona le puede decir a otra, no tienen más valor que el valor que le da el que lo recibe. Entonces, el que lo recibe no le da valor, esa palabra es simplemente eso, es una palabra. Lo que ocurre es de que nosotros le damos una carga emocional a cada una de las palabras, ¿sí? Y entonces, bueno, a veces una palabra incluso inocente, si se dice en un mal tono, si se dice de una forma, digamos, podríamos decir agresiva o sin educación, pues esa palabra también puede herir al otro. Bueno, a ver, tenemos un par de preguntas aquí en sala también. Elizabeth, si podrías hacer tú tu pregunta, porque no estoy entendiendo cuál es la pregunta exacta. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? A ver si estás por ahí. Y mientras, hay otra pregunta que dice, ¿es con la rueda que se ve la repetición? Sí, correcto. La rueda de la fortuna en el tarot, sí. Ok. Elizabeth, ¿estás por ahí? Volvamos, creo que no está. Ok, hay otra pregunta en tema de constelar problemas y enfermedades. ¿Se puede constelar temas de salud con regiones y órganos particulares, Daniel? Bueno, para esto no sé si sería bueno una constelación o otro sistema, ¿no? Depende de lo que tenga la persona. Por ejemplo, cuando la persona pregunta, ¿tengo una enfermedad hereditaria? ¿Tengo una enfermedad congénita? Entonces ahí podemos hacer una tirada quizá del nacimiento para ver si eso se originó durante el embarazo de la madre, ¿sí? Si es una enfermedad que se produce en un determinado momento, podemos hacer también un estudio, no hace falta una constelación para esto, de la causa. Ir a preguntar directamente con las cartas cuál es la causa de la enfermedad, cuándo se produjo o por qué se produjo, ¿no? Por eso entramos en el tarot terapéutico, porque, claro, los médicos en general lo que hacen es darnos medicinas, pero no entran en el tema de las causas. Y entonces lo que ocurre a veces es de que una enfermedad vuelve a repetirse, se vuelve a dar, porque hay una causa que la está produciendo y que vuelve de nuevo a manifestarse, ¿no? Muy bien. Luz, no sé si está claro o si puedes prender tu micrófono para aclarar algo más. Hola, buen día. No, está claro. Gracias. Entonces, solamente me tengo que olvidar de la constelación y ir con la parte terapéutica, ¿no? Bueno, digo depende, ¿no? Depende del caso esto, ¿no? Esto depende del caso. Generalmente las constelaciones familiares más bien las usamos para las relaciones personales. Es decir, que de qué manera nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, de nuestra constelación, generalmente. Porque claro, para temas de salud podríamos usar otros sistemas, quizá más directos. Sí. Ok, gracias. Gracias. Bueno, a ver, Elizabeth decía, un gusto saludarlos. Tengo una duda. Si ya soy terapeuta en constelaciones, ¿puedo ir a la casa del consultante a hacer su constelación?
Claro, ¿por qué no? Sí, es lo que dice. Claro, porque se puede hacer en cualquier parte. No es que Sí. se necesita un lugar especial para hacer la constelación, ¿verdad? No, no, lo que tenemos es tratar de evitar las limitaciones, ¿no? De no limitarnos. Esto es una cosa que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Con el tarot, ¿no? Ah, hay ciertos días del año en que no se pueden echar las cartas. Ah, hay ciertos momentos del día en que no se pueden echar. Ah, es que no se pueden echar en tal sitio o en tal otro. Todo esto son limitaciones, porque el tarot nos va a responder siempre, en cualquier lugar. Evidentemente, claro, no vamos a hacer una terapia en un lugar en pleno mercado con un bullicio y un ruido tremendo. Siempre se requiere cierta tranquilidad y cierto silencio, ¿no? Pero el lugar no importa, en realidad el lugar no importa. Hay otra pregunta que dice, soy hija de madre soltera, estoy divorciada hace 4 años y ahora no puedo tener una relación que dure. Al principio sí muestran interés, pero cuando ya formamos el vínculo, se van sin explicaciones o me dicen que no están listos para una relación. ¿Cómo puedo trabajar esto? Esto es un caso clarísimo de árbol genealógico. Es decir, perdón, es decir, tendrías que hacer un trabajo del árbol psicogenealógico para ver cómo se ha manifestado a través de la familia y sin ninguna duda va a aparecer una relación con algún tipo de problema en ese árbol familiar como causante de todo esto. En el libro nuestro de Tarot y Constelaciones Familiares ponemos un caso que justamente vivimos en México, en donde cuando estábamos haciendo una sesión, hay una persona que dijo, mira, es que yo tengo miedo de que si yo tuviera una pareja, esta podría morir. Y bueno, qué cosa más extraña. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿No? Y entonces la mujer explica el caso. Entonces dice, es que resulta que en nuestra familia todos los hombres han muerto jóvenes. Hay un montón de viudas en esa familia, porque los hombres se han muerto siempre primero que la mujer y muchos hombres se han muerto jóvenes. Entonces yo tengo miedo que a mí me pase exactamente lo mismo. Es una cosa realmente irracional, pero claro, tiene su base, porque efectivamente esa persona se daba cuenta de que aquí tenía que haber algo, Bueno, total, entonces hicimos el árbol genealógico, a tratar de averiguar a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, al empezar a mirar acerca de sus ascendientes, de sus antepasados, nos encontramos con una historia que es que resulta que tenía una bisabuela que resulta que su marido la abandonó por otra mujer. Y entonces esta bisabuela lanzó una maldición y dijo, malditos todos los hombres. Bueno, lanzó una maldición, ¿no? Nunca más los hombres, no sé qué. Bueno, lanzó una maldición. La consecuencia de todo esto era conocido por la familia. Es decir, porque claro, los hijos conocieron esta historia, por tanto llegó a oídos de la consultante. A pesar de que era una bisabuela, llegó efectivamente a conocimiento de la consultante. Y el tarot te respondía exactamente, sí, ahí es donde está la causa, donde está ese caso. Bueno, entonces, total, la cuestión fue de que ahí es necesario entrar en un proceso que, bueno, eso también lo hacemos con las cartas, hacemos lo que se llama un desbloqueo, y una toma de conciencia en donde se entra en un proceso de perdón. Porque lo que había ocurrido, que esto también ocurre en la psicogenealogía, a veces hay maldiciones o hay sentencias que efectivamente se transmiten de generación en generación. El tema de las maldiciones no es una fantasía, es algo real. Porque eso no es más que una orden al inconsciente. Es decir, la maldición es una orden que alguien ha proferido con mucha energía, con mucha fuerza, y que entonces van pasándolo. Porque resulta que, ¿qué ocurre? Esa bisabuela le va a transmitir su experiencia a sus hijos. Cuidado con los hombres, no te fíes de esta persona. Y entonces, claro, hay una persona, una joven, que empieza una relación y escucha, cuidado, que te pueden engañar, que te pueden abandonar, no te fíes de este hombre, no sé qué. Entonces, claro, todo esto son una serie de semillas que van quedando, reforzándose en la mente, y la única posibilidad es llegar a solucionar la causa, que es esa persona, esa bisabuela que fue abandonada y tal y cual, pues entonces hacer un proceso de perdón.
como si realmente esta bisabuela estuviera aquí y ahora, porque realmente su energía está ahí. Entonces la bisabuela va a entrar en un proceso de aceptación y de perdón. Cuando llegamos a ese punto, entonces la situación de la persona va a cambiar. En ese ejemplo que explico, que sucedió en México, la persona terminó muy reconfortada, la verdad, terminó muy reconfortada y sus últimas palabras fueron: yo siento que ahora sí que estoy preparada para tener una pareja. Entonces, claro, es un proceso de sanación, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero claro, la persona no sabe por qué está ocurriendo, ¿no? No sabe por qué está ocurriendo. Luego tuvimos también otro caso, este es también muy chocante, donde había una persona que tenía, bueno, esto es el caso un poco inverso. Esta mujer resulta que tenía un padre que los hermanos rechazaban. Y ella resulta que lo adoraba, ¿no? Entonces resulta que, claro, hablando de todo esto y haciendo todo un proceso, porque había también un problema en las relaciones de pareja, en ese caso, ahí sucedía de que la causa de todo ello precisamente venía de ese padre. Entonces el padre le enseñó la carta del diablo, que tenía 15, el número 15. Y la persona dice: es que resulta que mi padre tuvo 14 hijos. Y más, y no sé cuántas mujeres tuvo, no recuerdo cuántas mujeres tuvo, pero en total tuvo, decía, 14 hijos. Le dijimos: no, deberían ser 15, porque claro, te ha salido el número 15 de la carta del diablo. Entonces la persona, así haciendo memoria, dice: ah, pues es verdad, porque hubo uno que se murió. Entonces sí, mi padre fueron 15. Total, hablando así de todo ese tema, resulta que al final, fíjate que la conclusión a la que llegó la persona fue expresar aquí una palabra malsonante. Yo pensaba que mi padre era adorable y ahora me doy cuenta que era un cabrón, porque resulta que se dedicaba a engañar a todas las mujeres, a seducir a todas las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, esa persona, claro, se dio cuenta de que ahí había una razón de que las mujeres no se fiaran de él. Y esto es lo que le pasaba a ella en sus relaciones, donde en sus relaciones pues habían desconfianza, habían celos, y todo esto venía también de ahí, ¿sabes? Sí. Daniel, ¿podrías mencionar algo sobre el tema de cuando se hacen estas tiradas, se toman en cuenta las cartas invertidas o solo derechas? Y si salen invertidas, ¿tienen un tratamiento mucho más fuerte? Efectivamente, sí. En todas estas lecturas nosotros utilizamos las cartas al derecho a invertidas, porque la carta invertida nos permite, digamos, saber rápidamente dónde está el problema, ¿no? Carta invertida se considera que tiene un bloqueo. Existe un gran debate en el mundo del tarot acerca de si es factible usar las cartas invertidas o solamente al derecho. Nosotros tenemos, digamos, una razón histórica para ello, que se trata de una baraja de mediados del siglo XVII, hacia el año 1650 aproximadamente, llamada Geoffrey, el tarot Geoffrey. Este tarot es un tarot que no sigue mucho la estética del tarot de Marsella, que es el que usamos nosotros, pero bueno, la importancia de este tarot es de que tiene una doble numeración, es decir, los números de las cartas están tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. En la parte de abajo, los números están colocados al revés. Es decir, que, por ejemplo, el número 7, que sería una V y 2 palitos en numeración romana, al revés, en esa baraja está 2 palitos y una V al revés. Es decir, que está hecho con la intención de que si tú la carta la ves al revés, los números los sigues reconociendo. Dices: ah, es la carta número 7. Es decir, es un tarot que se hizo expresamente para que se pudiera leer al derecho e invertido. Por tanto, eso no es una interpretación moderna, sino que ya lleva 4 siglos, es decir, es un tema antiguo. De hecho, cualquier persona que se dedique a los juegos de naipes normales observará de que, o la baraja española, que los números también tienen ese mismo sistema, ¿no? Es decir, que tú colocas la carta al derecho o al revés y da lo mismo, porque tú ves siempre el número al derecho. Bien, entonces, a partir de ese antecedente histórico, el hecho de colocar las cartas invertidas o darles esa posibilidad permite rápidamente encontrar, digamos, dónde está el problema. Es decir, no ocasiona, ojo, eso tengo que aclararlo también, no ocasiona una disfunción en la persona,
porque de lo que se trata, igual que sucede en el sistema de constelaciones familiares, es de que al final todo el orden esté colocado correctamente. Por tanto, al final de una sesión, las cartas que estaban invertidas tendrán que estar situadas al derecho. Y bueno, luego, hablando así de la parte terapéutica del tarot, hay algo realmente fascinante, y es de que las imágenes del tarot de Marsella son hierátricas, es decir, no expresan una emoción determinada, sino que el consultante, cuando ve la imagen, pues está viendo el reflejo de su propia experiencia. Y entonces esto a nivel terapéutico es genial, porque claro, nos permite encontrar muchísima información. Entonces, en los libros que tenemos escritos, el que he citado antes, Constelaciones familiares y tarot, pero hay otro también que se llama Los secretos del tarot, que publicó Editorial Anaya. Hay ejercicios para que la persona por sí misma reconozca a ver cómo está relacionada con las diferentes partes de su vida. Entonces, por ejemplo, por poner un caso, tenemos la carta del emperador. La carta del emperador es la carta que simboliza la figura del padre, como dijimos antes. Entonces, acercando un poco la imagen, observamos el rostro del emperador. Y entonces le haremos la pregunta a la persona: mira esta imagen y dime si te da la impresión de que está serio, está preocupado o colérico, o está apacible o está sereno. ¿Cómo lo ves? Entonces resulta que hay personas que dan una versión y otras dan otra. Hay personas que dicen, uy, a mí me parece que está enfadado. Y otro dice, ah, no, yo lo veo tranquilo. Entonces le preguntas, bueno, ¿y cuál es la relación o cuál fue la relación con tu padre? Entonces el primero dice, no, es que mi padre era una persona colérica, se enfadaba mucho. Y el otro dice, ah, mi padre era bondadoso, era muy buena persona. Entonces, claro, esto, digamos, es como un espejo. Decimos, el tarot es el espejo del inconsciente, porque nos permite vernos reflejados en cada una de nuestras experiencias, ¿no? En cada una de nuestras experiencias. Por ejemplo, la carta del Papa, una pregunta que podríamos hacer es, bueno, fíjate el rostro del Papa, él está, digamos, mirando para otra parte, no te mira a los ojos, está desviando la atención, entonces representa de que a lo mejor tú en el colegio no te sentiste reconocido, no te miraban a ti, tenían preferencias por otra persona, o bien lo que te estaban explicando a ti no te interesaba. En fin, ahí se produce toda una serie, digamos, de reflexiones que surgen a través de ese proceso. Gracias. Sí, es una terapia individual. Ya, sí, súper. Andrés, ¿puedes habilitar tu micrófono? Le damos una pregunta. A ver si estás por ahí. Sí, estoy por aquí. Sí, mi pregunta es acerca de los arcanos menores. O sea, Sí. es que también se puede recurrir a los arcanos menores en este estudio transgeneracional como para buscar otras cosas. Nosotros, para lo que es el tarot terapéutico en sí, utilizamos los arcanos mayores porque son los que reflejan los arquetipos universales. Los arcanos menores nos pueden dar información sobre otros aspectos, pero cuando hablamos del tarot terapéutico, como digo, nosotros siempre usamos los mayores. Sí. De acuerdo, gracias. Luego había una persona que quería que repitiera las 4 cartas de la lectura del nacimiento, que eran concepción, embarazo, parto y primera infancia. Es decir, la concepción ha sido un bebé deseado o qué es lo que pasó en el momento, fue un embarazo por sorpresa, qué es lo que pasó ahí. Los 9 meses de embarazo, de la segunda carta. Hubieron miedos de la madre, sale el arcano 13. Pues igual la madre se le murió un ser querido o tenía miedo a perder al bebé, en fin. Luego tenemos el parto, qué es lo que ocurre en el momento del parto, problema de salud o hay el riesgo de vida del bebé, en fin, qué pasa en el momento del parto. Y luego la primera infancia, si esa persona se ha sentido querida, se ha sentido acompañada, etc. Estas serían las 4 cartas de esa lectura. Daniel, tengo una curiosidad, no sé si se puede. ¿Tú piensas que como todos estamos acá por alguna razón en esta sala, en Zoom, tenemos algo en común en nuestros árboles genealógicos y de repente se podría sacar una carta como un mensaje de nuestros árboles o no funcionaría eso? Bueno, no sé, no nos limitamos con el tarot. Vamos a intentar. Sí. Dime un número del 1 al 22. Tengo las cartas aquí encima. Quiero el 13. El 13. Bueno, pues ahora cuento 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
La figura del padre, ¿eh? El emperador. Bueno, sí, esto es un tema recurrente, ¿no? Porque el padre y la madre son nuestras referencias más básicas. Bueno, pues esto nos diría, bueno, sí, pues mira el ejercicio que hice antes, ¿no? Ver ese rostro del papa, perdón, del emperador, cómo lo vemos, qué es lo que nos transmite, ¿no? Y a partir de ahí entrar en esa... No estaba preparado, ¿eh? A salir del emperador, que es el ejercicio que propuse, ¿no? Sí. Genial. Y, por ejemplo, si hay alguna persona que quisiera entrar a trabajar esto y todavía no tiene la opción de hacer constelaciones con alguien como tú, ¿qué podría hacer? ¿Podría usar alguna carta como consejo, tal vez, para empezar a trabajar el tema? No, esto hay que hacer la terapia. Hay muchas personas hoy día en todo el mundo que están utilizando este sistema de constelaciones. Es muy probable que esa persona pueda llegar a conocer a alguien que se lo pueda hacer. Entonces, primero sí o sí es hacer una constelación. He dicho antes que las terapias es mejor en persona. Okay. Sí, en persona. Otra cosa es enseñar. Tú puedes enseñar, evidentemente, a distancia, pero a nivel práctico, de lo que es terapia, eso es muy personal. Ok. Entonces, si hay alguien más que tenga alguna pregunta, vamos a ver aquí en sala Zoom. Y aquí yo tengo una que me ha mandado. Dice, ¿podrías darnos alguna ayuda para cómo romper el ciclo de violencia repetida en muchas generaciones en el árbol familiar? Sí, bueno, para esto está la psicogenealogía, ¿no? Para descubrir la causa, de dónde viene todo esto, ¿no? Porque modificada la causa o comprendida, se modifica el efecto. Entonces, para esto está esto que estamos explicando. El árbol genealógico, la constelación familiar. Podemos ver a través de estos sistemas cuándo se originó y por qué. Porque lo que va a pasar es de que cuando reconocemos esa causa, nos sentimos identificados, porque de alguna manera estamos viéndonos reflejados ahí. Y cuando vemos eso, al sentirnos nosotros identificados, decimos, ah, yo comprendo esto. Al yo comprender esto, lo que estoy haciendo es sanar todo mi árbol genealógico, por arriba y por abajo. Pero es la persona, muchas veces nos encontramos, porque fíjate que el árbol genealógico en el tarot es la carta número 12, el colgado, y a veces cuando hacemos directamente la terapia del árbol genealógico a una persona, tenemos que decir, esta carta eres tú, esta es tu padre, esta es tu madre, esta es tu abuelo y tal y cual. Bien, pues a veces ocurre que la carta del colgado le aparece al consultante. Oh, ¿qué es que está diciendo? Pues que efectivamente le está influyendo su árbol genealógico. Pero no solamente dice eso, dice, es que tú has venido aquí a sanar tu árbol genealógico. Y por eso te sale la carta del colgado. Has venido realmente a sanarla. Sí. Entonces, bueno, en una ocasión nos ocurrió una anécdota también. Estábamos dando una conferencia en un auditorio y entonces, bueno, al final de la conferencia, pues se acercaban varias personas ahí al estrado a que les hiciéramos una breve tirada, ¿no? Y resulta que se acerca una mujer y teníamos el mazo de cartas encima de la mesa. No sé qué hizo la mujer, que una de las cartas se le cayó al suelo. Entonces resulta que la mujer, la carta era el colgado. Bueno, esto significa algo. Bien, total, se barajan las cartas y le pedimos a la persona que elija una carta. Eligió una carta y le volvió a salir otra vez la carta del colgado. Efectivamente, tenía un problema de su árbol genealógico. Fíjate hasta qué punto el tarot nos transmite mensajes para que podamos captarlos. Sandra dice, psicogenealogía, constelaciones familiares y biodescodificación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son diferentes sistemas, ¿no? Diferentes técnicas, pero todas ellas se basan en la idea, bueno, la biodescodificación es para tratar de reconocer los patrones mentales, los códigos mentales que tenemos y darles un cambio. Hay muchos sistemas, incluso una técnica que en principio no tiene nada que ver con la psicogenealogía, que es Ho'oponopono, ¿no? Que es una técnica, digamos, que no pertenece a la tradición, diríamos, de aquí de europea. Sin embargo, también persigue los mismos propósitos. Es decir, se trata de recodificar la mente a través de ciertas frases, de ciertas palabras, etc. De hecho, nosotros, también en nuestros libros, tenemos también unas frases. Podríamos decir en cada arcano del tarot, tenemos unas frases afirmativas
que aconsejamos a la persona que las repita determinado número de veces, porque eso es una recodificación. Es decir, cuando en nuestra mente existe, por decirlo de alguna manera, un pensamiento negativo o obsesivo, nosotros tenemos que transformarlo. Pero claro, eso no se transforma de la noche a la mañana. Hay que darle a la mente un entrenamiento y un ejercicio para revertir esa frase negativa en otra que pueda ser positiva. De ahí viene la idea de las afirmaciones positivas, ¿no? Las afirmaciones positivas son sistemas para poder sustituir la codificación que exista en la mente por otra, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son, digamos, ejercicios de refuerzo. Esto sí que quería decirlo. Una cosa es la toma de conciencia de la causa y otra el refuerzo. Las dos cosas son necesarias. Porque si no hacemos una de las dos cosas, la terapia será incompleta. O sea, nosotros necesitamos primero encontrar la causa, qué es lo que ha originado todo el problema. Ahí surge la comprensión, pero no nos podemos quedar ahí. Luego hay que recodificar, es decir, hay que volver a realizar unas afirmaciones positivas correspondientes, cada caso tendrá las suyas, para que el inconsciente modifique ese, podríamos decir, patrón mental, ¿eh? Entonces, claro, si vamos a lo segundo, por mucho que la persona haga afirmaciones positivas, si no ha comprendido la causa, también la terapia será incompleta. Daniel, antes de terminar, quisiera que nos cuentes cómo se puede aprender con ustedes, si es que tienen clases en línea para gente que quiera aprender tarot, qué tipo de talleres dan y cómo se los ubica. Bueno, nosotros tenemos una página web que es tarotmarsella.com. Ahí podéis ver todas las actividades, pero sí, nosotros hacemos, digamos, 3 clases de formaciones. Unas a nivel presencial, otras en cursos ya grabados online y otros online en directo. Aquí con Alcione hemos hecho alguno y entonces a ver si también se organiza alguno. Y bueno, dentro de esos talleres, digamos, ¿no? Hay diferentes tipos de cursos y de formaciones. Es decir, tenemos el curso de tarot terapéutico, que es el que estamos hoy aquí. Hay también el curso de tarot evolutivo, el curso de tarot evolutivo con mitología. Y hay también el de simbología e interpretación. Pero bueno, el de simbología e interpretación la misma opción os lo puede dar porque ella ya tiene esta formación. En principio, los cursos online nosotros lo que hacemos es dar los cursos que podríamos llamar más avanzados, que los profesores locales no dan y que hacemos pues esa especie de formaciones especiales, ¿no? Por cierto, pues ahora, mira, a final de febrero y principios de marzo hay una formación online que se da desde Monterrey, desde México. Hay una profesora de la Escuela de Mar, que es Marta Amaya, que tiene todo un grupo de alumnos, entonces para su grupo de alumnos pues vamos a hacer una formación de tarot evolutivo, ¿no? En mitología y tarot. O sea que, bueno, si se da la ocasión, desde luego con mucho gusto, pues sí que estamos a la orden. Y también sobre Cábala, también tienen cursos de Cábala, ¿verdad? Sí, en la Escuela de Mat no solamente estamos hablando de tarot en esas diferentes perspectivas, sino también tenemos formaciones en Cábala. La Cábala nosotros también usualmente la combinamos con el tarot, a pesar de que son 2 disciplinas diferentes, pero que pueden encontrarse ciertos puntos de contacto y de relación. Entonces la Cábala es la tradición mística judía y entonces es, digamos, un conocimiento de naturaleza espiritual que trata de explicar también cómo el ser humano puede regresar a su origen, ¿no? Y bueno, hace poco hicimos también un taller en Barcelona sobre ángeles, y también hacemos talleres sobre leyes herméticas. Esto también. Ahí Diana es testigo de que en Bogotá en una ocasión dimos ese curso de leyes herméticas. Y, o sea que dentro de la Escuela de Mar tenemos varios tipos de formaciones. Antes también hacíamos Reiki, porque Encarna y yo somos maestros de Reiki, pero dejamos de hacerlo. Esto ya hace años que no lo hacemos porque consideramos de que, bueno, quizás estamos más especializados en otras temáticas y preferimos dejarle eso a otras personas, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, quiero aprovechar que estás tú, porque las personas que vienen acá a mi centro de terapia siempre me preguntan sobre este cuadro que está detrás mío. Sí, me estaba fijando. Sí. ¿Cómo lo conseguiste esto? Quisiera que por favor nos expliques la simbología que tiene dentro.
Pero ¿cómo lo conseguiste este cuadro? Lo tengo de ustedes, la foto, la ampliación de la foto que Gracias a una compartí. gran ampliación, no esperaba. Sí. Sí, Entonces, bueno, mira. Sí, puedo explicar esto. Sí, con mucho gusto. Mira, en uno de nuestros viajes a México, Encarna recibió una revelación y resulta que consistía en que le decían, bueno, le mostraron un dibujo en donde había un triángulo con un punto en el centro de unas líneas blancas y azules y le dijeron, tienes que dibujar esto y dárselo a todas las personas que vayas a conocer en México porque les servirá de protección. Quedó la cosa así, no sabíamos nada más. Bueno, total, efectivamente, pues ella lo dibujó, se lo dio a las personas. El último día que estábamos en ese viaje de México, cuando hacemos un viaje, nosotros no vamos de turismo, vamos a trabajar, ¿no? Entonces estamos todos los días ocupados, con consultas y con cursos. Y la gente siempre dice, tenéis que aquí reservaros unos días para que hagáis un viaje y os llevamos aquí, allá y tal y cual. Y claro, como mucho, pues tenemos un día libre por aquí, otro día libre por allá. Muy pocos. Bueno, total, que entonces generalmente el último día de esos viajes, pues sí, lo dedicamos un poco a hacer turismo, a viajar. Entonces, cerca de Guadalajara, eso era en Guadalajara, en Jalisco, entonces cerca de Guadalajara hay una población que se llama Tlaquepaque. Tlaquepaque es famoso por sus artesanías. Está lleno de tiendas de antigüedades. Es un lugar precioso, realmente precioso. Hemos estado varias ocasiones. Entonces resulta que, bueno, ese último día del viaje pues nos dio por ir allí, ¿no? A hacer turismo. Entonces, bueno, fuimos visitando unas tiendecitas y entramos en una tiendecita, estuvimos mirando cosas muy interesantes, pero bueno, ya estábamos a punto de irnos. Y mientras estábamos a punto de irnos, me encuentro yo con este cuadro que tienes aquí detrás, que parecía antigua, y resulta que estaba ahí como medio colocado en el piso. No estaba ni colgado siquiera, ¿no? Total, que entonces le preguntamos a la persona, digo, este cuadro y tal y cual, porque claro, era exactamente el mismo dibujo que había hecho Encarna, el mismo dibujo, pero tampoco sabíamos el significado todavía. Y entonces, bueno, nada, Encarna lo compramos, nos llevamos a España. Y total, efectivamente, entonces le pregunto al hombre. Fue una cosa realmente increíble, porque yo pensaba que iba a costar muy caro esto. Y entonces el hombre nos dio un precio de regalo. Seguramente a nadie le interesaría ese cuadro porque era muy raro. Y entonces el hombre nos dio un precio, pero ahora no recuerdo cuánto era, pero era un precio de regalo. No sé si serían 200 pesos mexicanos, es decir, como 10 euros al cambio, o 15 euros. Era una cosa baratísima. Total, y el hombre dice, y además se lo voy a envolver para que no se estropee en el viaje. Y el hombre nos lo envolvió, muy amable. Total, lo compramos y nos fuimos. Resultó que cuando llegamos a España nos extraviaron las maletas, el equipaje, y el único que llegó fue el cuadro este. Pero bueno, luego ya las recuperamos, ¿no? El equipaje ya lo recuperamos. Al cabo de un cierto tiempo, adquirimos un libro, un facsímil medieval, que era un libro de estos ilustrados, se llama un libro iluminado porque tiene imágenes ilustradas, ¿no? Bueno, total, en ese libro, en ese facsímil medieval, en uno de sus muchos dibujos, aparecía un sacerdote que tenía en sus manos ese mismo dibujo. Y, claro, ese libro venía acompañado de otro libro explicativo que te explicaba, pues claro, todo el significado de los textos y de las imágenes del facsímil. En ese libro se decía, este era un dibujo de origen medieval que se usaba como amuleto para defenderse de las fuerzas malignas. Entonces ya supimos de dónde venía todo. Fijaros cómo llegó la cosa. Es decir, que esto que tú tienes ahí detrás es un amuleto medieval para alejar las fuerzas malignas. Por tanto, está muy bien. Bien, si miramos el dibujo, veremos de que hay un triple rostro. O sea, es el triple rostro de Dios. Pero tenemos aquí 3 esferas
que una pone Pater, otra Filius, otra Espíritus Santos, y en el centro, ya se ve, ¿no? Alcione, ya se ve. Y en el centro pone Deus. Bueno, o sea que es la Trinidad en una, es el símbolo de la Trinidad esto. Lo curioso, lo que a mí me llamó mucho la atención es de que en estas líneas que unen las diferentes esferas está escrito Deus est, Deus no est. Deus est, Deus no est. Es decir, Dios es, Dios no es. Entonces es una cosa realmente enigmática, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Dios es y no es al mismo tiempo. Entonces, bueno, es una cosa interesante realmente. Interesante ese texto, ¿no? Que hay ahí. Y bueno, este cuadro, el original, evidentemente lo guardamos y lo tenemos con mucho cariño en nuestra sede de la escuela en Barcelona, ¿no? Cualquier persona que venga lo podrá ver. Y además tiene un marco de madera muy barroco, muy bonito, ¿no? El marco. Sí, esta es la historia del cuadro. Está muy bien que lo tengas ahí, de verdad. Está muy bien, muy bien. Y es tal como dices, porque las personas cuando vienen se quedan mirando horas el cuadro. Y es una sensación de familiaridad y de liberación muy bonita que todos dicen. Entonces yo les había prometido preguntarte para que vean la grabación y puedan saber qué es. Muchas gracias. Y Daniel, gracias por tu tiempo, gracias a todos por asistir. Estas tertulias, espero que ustedes también sean portadores y puentes para compartir con otras personas, porque tanto como Daniel y yo, lo que queremos es eso, ¿no? Que se tome conciencia y que cada uno sea adulto y no solamente agarremos la información. Y también quisiera que hablemos de eso, Daniel, el hecho de dar, ¿no? El fluir, la energía que se necesita para promover todo esto. Bueno, esto es algo importante, ¿no? En todo proceso terapéutico. Es un dar y tomar, dar y recibir, ¿no? Si no existe esta compensación, la sanación no se da. Es decir, que, claro, la persona tiene que dar algo de su parte, ¿no? Que pueden ser, claro, muchas cosas distintas, ¿no? Empezaríamos por la cuestión económica. Todo trabajo tiene un derecho a tener una compensación económica, pero a veces también hay una simple compensación que es el agradecimiento. Es decir, a veces un adulto le da un regalo a un niño y entonces el niño se pone muy contento y le da las gracias. El adulto se siente compensado y reconfortado por esa reacción del niño. Pero si resulta que ese niño no le hace caso al regalo, no le da las gracias, el adulto seguramente ya no tendrá ganas de darle más regalos, ¿no? Entonces, bueno, esto en las terapias pasa algo parecido. Es decir, si no existe una compensación, es decir, un equilibrio, entonces al final, claro, eso no va a dar un buen resultado. Por eso es importante reconocer que todo trabajo profesional necesita también una compensación, porque si no, la persona no lo valora. ¿Cuántas veces nos ha pasado que resulta que vamos a una tienda y vemos, ay, este reloj o esta ropa o este objeto es de marca, vale tanto? Y resulta que me voy después al mercadillo y encuentro una cosa muy parecida, parece que sea lo mismo y muchísimo más barato. Pero nuestra mente piensa, es que aquel de marca es más caro porque es más bueno. A lo mejor no es verdad. A lo mejor no es verdad, pero nuestra mente valora aquello, ¿verdad? Valora aquello. Y entonces, claro, aquello a lo que le damos valor, le vamos a sacar partido realmente en la terapia, porque si no, no lo vamos a tomar con la seriedad suficiente. Esta es nuestra experiencia, ¿no? Esta es nuestra experiencia de que sí que es necesario, ¿no? Esa idea de la compensación. Muchas personas están esperando o se creen, mejor dicho, con el derecho de que tienen que recibirlo todo. Esto aquí en España lo estamos viviendo mucho, pero es algo común a muchos países, ¿no? Personas que prefieren cobrar una especie de subsidio antes que buscar un trabajo. Es más cómodo, aunque gane menos dinero, pero yo no hago el esfuerzo. Y personas que tienen la idea de que a mí me tienen que dar todo, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que está muy necesitada, hay una frase que a veces le decimos que provoca un cortocircuito en la mente de la persona, que es, ¿me puedes ayudar? Y entonces la respuesta es, ¿tú qué tienes para ofrecer?
Ah, no, pero es que yo no tengo nada, yo necesito que me den. No, pero tú qué das, ¿no? Tú qué das. Porque a veces hay personas que, claro, no tienen recursos económicos, pero pueden dar su tiempo para acompañar a alguien, para ayudar a alguien, ¿no? O pueden aportar, no sé, darle publicidad a otro. Entonces, nuestros días se ha generado una cultura, es la cultura del pedir, cuando tendríamos que tener la cultura del dar. Porque, como decía Jesús, el que da recibe, y el que más da, más recibe, pero el que nada da, hasta lo que tiene les hará quitado. Entonces, cuanto más demos, más recibiremos. Pero creemos que es al revés, que primero tenemos que recibir. Yo no puedo dar, porque primero me tienen que dar a mí, ¿no? Tengo que recibir. Entonces, claro, esto realmente es un chip que tenemos ahí en la mente que es difícil cambiarlo, porque está muy erradicado. En gran parte de la sociedad ha creado ese pensamiento de que no, esta persona está ahí para ayudarle. Efectivamente, sí, hay que ayudarla, pero la persona que lo recibe, si eso no lo valora, se cree con el derecho de que los demás tienen que servirle, tienen que estar ahí ayudándole, ¿no? Entonces, claro, en temas del conocimiento, pues claro, también hay personas que dicen, bueno, pero el conocimiento se tiene que dar gratuitamente, ¿no? Pero bueno, también hay la cuestión de que, claro, hay personas que para poder dar ese conocimiento necesitan tener unos recursos de una estructura, de todo un manejo, ¿no? Que claro, esto también tiene un valor, ¿no? También cuesta. Por ejemplo, nosotros damos unos cursos por Zoom, ¿no? Que son evidentemente de pago. Pero claro, nosotros tenemos el Zoom profesional, que tiene un coste mensual, no es gratis, tiene un coste mensual. Entonces, claro, el tiempo que tú dedicas y los costes generados por la actividad, claro, necesitan una compensación, porque si no llegará el momento en que la persona dice, pues yo ya no doy más, porque ya he agotado mis recursos. Y esto es sumamente importante, por eso es que yo quiero todos ustedes que nos están viendo, la misión mía y todo lo que yo hago es un trabajo para que cada uno tome conciencia y cada uno va a su ritmo, pero si uno espera que el otro haga el trabajo, es como que alguien venga y me diga, quiero tener músculos, anda al gimnasio y yo no puedo hacer el ejercicio por la otra persona. Entonces, cada uno tiene que hacer su propio entrenamiento y lo que estamos haciendo es darle las herramientas y las técnicas, pero ustedes tienen que hacer su trabajo. Y si ustedes acumulan, llega un punto donde ya no hay más para llenar, porque tienen que vaciar. A eso es a lo que se refiere Daniel. Si no damos, si no hay ese flujo de energía, no funciona. Por ahí detrás, que siempre está la mesa pequeña. Entonces, eso, quiero darte muchas gracias, Daniel. Sé que ha sido un trabajo que yo me siento sumamente honrada de estar aquí y ser parte. Y gracias por todo. Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos viendo. Y nos vemos pronto. Cualquier cosa, ya saben, lo pueden buscar para cursos presenciales y espero que este sea un punto de transformación en sus vidas. Que les vaya bien. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.